Hermano Rafael, ¿ya puede hablar? ¿Cómo se escucha el sonido? Está muy bien, Muy bien. sí. Ok, hermano. Dios me lo bendiga. Saludos desde El Salvador. Dios bendiciona Rumana, un cumprimento for El Salvador. Para mí es un privilegio, hermano, estar aquí con ustedes predicando la palabra de nuestro Dios. Para hermano Rafael, está un privilegio de estar aquí predicando la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar, vamos a hacer una oración. Para los comisarios también tiene una palabra de oración. Así que cerremos los ojos. Nos buena. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra en esta hora. Bendice a los hermanos de Holanda y de muchas partes del mundo que van a escuchar este mensaje, que sea de bendición para nuestras vidas. Y si en algo estamos fallando, háblanos a través de tu palabra. Bendícelo, Señor, que nuestro corazón pueda estar atento a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Rumana, Dios bendiciona vos. Aquí son las 9:18 de la mañana. Na El Salvador está 9:18 de mañana. Así que vamos a iniciar estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que nos está começar o estudio de la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar, hermanos, es un tema algo controversial. El tema que nos está estudiando es un tema controversial. Así que lo importante es, hermanos, de que todo lo que vamos a hablar esté escrito. Pues es importante para todo lo que nos está papel que no está orden escribir. El tema de la irreverencia, hermanos, es un tema que está afectando a todas las iglesias casi de todo el mundo. El tema de irreverencia es un tema que está afectando casi toda iglesia del mundo. Así que este tema podemos decir de que es un tema de vital importancia para la salud espiritual de nuestras iglesias. Nós podemos dizer que o tema aqui está tema muito importante, de vital importância para a saúde de igreja. Así que vamos a iniciar leyendo Apocalipsis 14:7. Nós vamos começar lendo Revelação capítulo 7. Ok, tomen sus Biblias y vamos a leer Apocalipsis 14:7. Mitar hal está lesa Revelação capítulo 14, versículo 7. Ok, este versículo, hermanos, es parte de los mensajes de los tres ángeles. O versículo aqui está parte de mensagem de três ángeles. Así que vamos a leerlo todo, leámoslo. Lá nós tu lecer cada um tá lecer de na mesma versão. Dice así el texto, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿por qué he iniciado con este texto bíblico? De com agora ma começar com Bible text aqui. Porque en este versículo bíblico está contenido la reverencia. O sea, de Bible text aqui de contenido que trata de irreverencia. Ahora, ¿dónde está la palabra reverencia aquí? Una palabra reverencia está de verso aqui. Está en la palabra donde dice temer a Dios y darle gloria. Botar em ele de palavra que bisa teme Dios y donele gloria. Ahora, alguien puede decir, ¿qué significa temer a Dios? Gente por puntra bisa que qualquer man teme Dios. La palabra temer allí es una palabra
La palabra temed allí es una palabra griega que en Eh, griego es fobeo. Perdón, hermanito, ¿me lo puede decir una vez más? La palabra griega allí para temer es una palabra griega que se pronuncia fobeo con F. Palabra teme, palabra teme na Grieks of na griego eta foleo. Ok. Si nosotros leemos una concordancia Strong, vamos a ver de que esa palabra es reverencia. Si no está esa de un concordancia strong, no está, mira qué palabra teme significa referencia. Ok. ¿Qué es reverencia? La reverencia podemos nosotros decir en pocas palabras que es tener respeto a las cosas de Dios. Kiko es palabra referencia significa, nos povisa de alguna palabra, por ejemplo, significa respect. Ok. Y en la Biblia, la palabra temer se asocia con reverencia y respeto a Dios. En la Biblia, la palabra teme te referís mes a tener respeto y referencia a Dios. Y se asocia muchas veces con obedecer los mandamientos de Dios. Temer a Dios es obedecer los mandamientos de Dios. Y esta asocia su mes con el mandamiento de Dios, que bisa temer Dios, temer mandamiento, obedecer el mandamiento. Para comprobar eso, vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Para nos mirar y nos establece Deuteronomio 10. Una vez más, hermanito, Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Deuteronomio 10, versículo 2 para 13. Ahora lo vamos a leer y vamos a ver de que aquí se asocia la palabra temer con guardar los mandamientos. Nos baile sele y nos mira la palabra teme está asociada a su mes guarda el mandamiento. Ahora leamos el texto bíblico, leamos. Háganos el Bible text aquí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Noten ahí dice que temas a Jehová tu Dios, que Nos, andes en todos sus caminos. nos mira aquí en cuenta visa teme Jehová. Dice que andes en todos tus caminos y que lo ame. Ahora, el texto dice andar en todos sus caminos. El Bible text visa camina dentro su camino Y que lo ames. y cubotas timele. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Y cubota sirve, Señor bo Dios, con turbo corazón y con turbo alma y cubota guarda todo su mandamiento. Para que yo te proscribo hoy para que tengas prosperidad. Ahora, si nosotros leímos el texto bíblico, Si vamos a ver de que se asocia con obedecer los mandamientos de Dios y andar en todos los caminos de Dios. si no sale ese Bible text aquí, nos mira, cuesta guardo asociar, guarda el mandamiento de Dios, calma de su camino. O sea, en otras palabras, una persona que teme a Dios es una persona que respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, una persona que teme Dios, esta respeta Dios y esta guarda su mandamiento. Ok. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de un estilo de vida. Ahora, de otra palabra, ahora no está papeando cante de referencia, no está papeando de un estilo o un style de vida. Ok. Ser reverente, un cristiano reverente, es una persona que vive y se comporta en todo lugar para agradar a Dios.
Entonces, una persona que está referente, está viva y está comportada para honrar a Dios. Decimos esto, hermanos, porque muchas veces creemos de que la reverencia tiene que ver solamente con comportamiento dentro de la iglesia. Nós estamos aqui para só roupa nós está querer por referência tem de haver com comportamento de igreja. En otras palabras, la reverencia tiene que ver con nuestro testimonio que damos al mundo. De outra palavra não, é referência tem de haver com o testemunho que nós estamos no mundo. Porque muchas veces podemos pensar de que solamente porque alguien se porta bien aquí en la iglesia es una persona reverente. Mas o roupa nós está querer dor com gente está comportar su mês de igreja, é uma pessoa referente. Pero es posible que esa persona tenga un mal testimonio afuera de la iglesia. Pero por estar possível que a pessoa que para fora da igreja, do mundo, tem mau testemunho. Ok, porque es bien importante, hermanos, comprender de que una persona reverente es una persona que vive para agradar a Dios en todo lugar. Isso está importante para compreender que uma pessoa que está comportar-se mais referente, está viva e honra a Deus em cada momento de sua vida. Por ejemplo, tenemos el caso de José y Daniel. Por exemplo, nós temos o caso de José com Daniel. Eran hijos de Dios de que se comportaron en naciones extrañas. Não está uma de Deus passou de maneira que não comportar-se mais de terra não estranho. Ok. Voy a leer lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa temer a Dios. Me também lê só pedaço for de book de comentário bíblico que também se tocante de palavra teme. Ok, dice así el comentario bíblico adventista. Também só o seguinte. Temer, literalmente que tengas respeto piadoso hacia Dios. Teme, literalmente como tem piedade na Deus. Es bien importante, hermano, que cuando hablamos de reverencia, el centro tiene que ser agradar a nuestro Dios. Está muito importante que ora nossa papel de referência é centro de cosas que está con está alabar Señor. Y dice el comentario bíblico adventista, en este pasaje se exige reverencia como principio básico en el corazón del Hijo de Dios. Y el comentario bíblico también dice que exigir, ahora voy a referencia, hermano, ¿me lo puede repetir otra vez? En este pasaje dice se exige reverencia como principio básico en el corazón del Hijo de Dios. Da exigir referencia como algo básico del corazón de la persona. Y sigue diciendo el comentario. La debida actitud hacia Dios es la base de la verdadera religión. Entonces, el comentario bíblico también dice que es debida reverencia o acción, me está manera Dios también dice. Ok. Vamos a leer unas citas bíblicas donde habla la Biblia de reverencia. Nós também lemos Bible text, caminho da Bible papel tocante de referência. Levíticos 26:2. Levíticos 26:2. Leamos. Lá não se lê, se lê? Dice la cita así. Guardad mis días de reposo y tener reverencia en mi santuario, yo Jehová. Si ustedes notan, el texto bíblico dice que hay que tener reverencia en el santuario. Se você não nota, the Bible text avisa como este tem referência de santuário. Ok.
Todos sabemos de que el santuario que edificó Moisés era una carpa. Nós tu saco é santuário tal tent. Más tarde Salomón hizo un templo, ya un edificio. Depois Salomão atra templo, edifício. Ahora el santuario podemos hacer la aplicación que es la iglesia, el templo donde nos congregamos. Dus agora que nós podemos com é santuário, da igreja caminha nós também congregar nos mesmos. Pablo aplica el término templo, se lo aplica a la iglesia. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Dus Paulo também é templo, é também com nós tá templo do Espírito Santo. Significa que cuando nos congregamos como pueblo de Dios, debe de haber reverencia. Isso significa que ora nós também com outro congregado da igreja, mas tem reverência. Y dice el texto al final, yo Jehová, como queriendo decir, yo lo firmo o yo lo he dicho. Na final do Bibeltekst está bisa a mim Jeová, maneira Deus está bisando que é mes afirmele. Ahora, vamos a leer ahora Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Agora que nós também Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Este versículo es bien claro y tajante al mismo tiempo. É versículo aqui está e duidelijk. Leamos. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ahora, ¿qué significa esto? Que Sí. cuando Sorry. Que Bibeltekst aqui significa? ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos congregamos tenemos que venir con un propósito y es a escuchar la palabra de Dios. Dus é versículo aqui está bisa que significa que ora nós também igreja reunida, igreja nós também com propósito e essa é para escutar a palavra de Deus. No existe otro propósito. Não La está existindo outro propósito. La iglesia se congrega para escuchar la palabra de nuestro Dios. A igreja está congregada para escutar a palavra de Deus. No es para otra cosa. Não está para outra coisa. Por lo tanto, donde nos congregamos tiene que haber un profundo respeto y reverencia porque está Dios entre nosotros. Também se caminha, nós está congregando mesmo, mas tem profundo respeito e reverência para o caminho nós está, Deus também meio. Ahora, una persona irreverente, o sea que lo contrario de reverente, una persona irreverente es una persona que no tiene respeto. Dus persona que está irreverente, contrário de reverência, é persona que não tem respeto para Deus. Ok. Una persona que no tiene respeto por las cosas de Dios, su problema es espiritual. Persona que não tem respeito para coisas de Deus tem problema espiritual. Podemos decir de que una persona irreverente es una persona desordenada. Nós podemos dizer que persona irreverente está persona brua. Não lo diz assim. Ahora vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que hablan de la irreverencia en la casa de Dios. Nós também lemos algum passagem por o book de Espírito de Profecia que está papia tocante de irreverência. Vamos a ver de que quizás muchas veces cometemos estos tremendos errores en la iglesia. Nós também mira que nós está fazendo grande falta aqui da igreja. Y como no sabemos de que estamos ofendiendo a Dios. E nós não sabemos que nós está ofendendo a Deus. Ahora, estas citas que voy a leer, hermanos, son citas muy fuertes.
Espero que los hermanos que van a escuchar no se vayan a ofender. Hermana, cita aqui com mita bailesa, ta cita na hopi fuerte, e mita espera que rumana no los sinti o bordo ofendi. Ahora, primer tipo de irreverencia en la iglesia Lá nos mira, é primeiro tipo de irreverência de igreja, es llegar tarde a la iglesia. llegar lá na igreja. Muchos hermanos se levantan tarde y llegan tarde a la iglesia. Hopi rumana talanta lá e ta chega igreja lá. Porque han confundido que creen de que reposar significa quedarse durmiendo en la cama. Persona a confundir na mente, querendo descansar, sossegar riba edita, queda como riba cama. El Espíritu Profecía dice que tenemos que levantarnos temprano para ir a la iglesia. Espírito de profecia ta bisa nos tem lanta trempan para nos vai igreja. Porque si llegamos tarde, los vamos a perder la bendición del servicio de canto y de la escuela sabática. So, se nós está chegando lá, nós tá vai perder bendição de serviço de canto e sábados escolas. Voy a leer la cita primero que está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 23. Mita vai lesa citat for de joyas de los testimonios, tomo 3. Y está también en el libro Conducción del Niño, página 502. Também está de e-book Condução para mucha de página 532 na espanhol. Y dice así: Também dice lo siguiente. no se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado, No malgastar bonita hora o hora precioso riba cama. el sábado en la mañana la familia debe levantarse temprano. Riba sábado mainta família me estelanta trempan. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento. Si nanta lanta lá, nanta pura e tem confusão também. Dice, hay apresuramiento, dice, en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Tem quando nanta vai hasi pura para desayuno e para preparação para sabascolas. Y dice, hay roces e impaciencia. Esta bisa ku no tem paciência, então tem meximento bandi outro. Y así entran en el hogar sentimientos profanos. E assim na tá dentro de hogar sentimento não kuta profana. Produce cansancio. Tá trazer cansamento. En vez de amarse su venida, se le Perdón, teme. perdón. En vez de amarse su venida, o sea que la llegada del sábado, en vez de amarse su venida, se le teme. Na lugar de estar contente com esse sábado vai drenta, nós tem maneira medo para esse sábado drenta. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa mala costumbre de llegar tarde a la iglesia. Romana, hopi bia nós tem mal costume de chegar à igreja lá. Es un mal hábito É um mal hábito. y tenemos que cambiarlo. E nós temos que cambiar. Porque al trabajo no llegamos tarde. Para trabalho, nós não está chegando lá. Pero cuando nos congregamos, vamos llegando a la hora del culto divino. Pero ahora nós vai congregar da igreja, nós está chegando para o momento de culto divino. Entonces, si tenemos este problema, pidámosle a Dios de que nos ayude. Se nós temos problema aqui lá, nós pedimos Senhor para ajudar-nos. Llegar tarde a la iglesia es falta de respeto a las cosas de Dios. Chegar lá à missa significa falta de respeito para a coisa de Deus. Y muchas veces muchos llegan tardes y empiezan a saludar a todos los hermanos y eso es irreverencia. Hopi irmã não chega lá, então não está começando a comida
Una manera humana y esa está irreverencia. Si por A o B motivo nos tardamos, tenemos que entrar a la iglesia con reverencia, en silencio y sentarnos. Si para motivo A o B no está llegar a la iglesia, los 5:30 den referencia que tú vais cinta. Porque muchas veces entramos y empezamos a hablar con los hermanos aún dentro de la congregación. So hopi bia no está 30 y no está começando bia curmana de congregación. Ahora, veamos el segundo tipo de irreverencia. La nos va de dos tipos de irreverencia. Y este es más terrible, hermanos. Y esa aquí está hopi más peor. ¿De qué se trata este segundo punto de irreverencia? De Kiko el segundo punto de irreverencia se trata. Se trata de que los padres le permiten a sus hijos andar corriendo y jugando en la iglesia. Se trata de mayor na kutalagana yunan corre by bin de iglesia. La culpa es de los padres. Es culpa está de mayor nan. Padres que le permiten a sus hijos que a la hora del culto anden corriendo adentro del templo. Mayor na kutalaga ofta permitina yunan corre by bin de iglesia. Otro punto es de que los padres permiten que sus hijos griten y lloren. Otro punto está que mayor na talaga na yunan grita y llora de iglesia. Por eso se recomienda que los diáconos o las diaconisas, cuando vean un niño que está llorando, que lo saquen hacia afuera y calmarlo. También se está recomendable para el diaconesa na o el diácono toma mucha y va con el para así por Carmele. Yo creo que en este punto quizás la mayoría de iglesias están fallando en este punto. Román Rafael Taquere, de punto que Hope Iglesia no está fallando. Es terrible ver cómo a la hora que el predicador está predicando, los niños andan corriendo adentro del templo y los padres no dicen nada. Esta Hope terrible, que ahora el predicador está predicando y mucha nanta corre, grita de iglesia y el mayor nanta queda sin visa nada. En este caso, hermanos, la culpa es de los padres. En el caso aquí, esta culpa mayor nan. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 293. La nos mira aquí con mensajes selectos, tapiza. Dice así: la casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. Tapiza lo siguiente, el casa de Dios está guardo profana. Y está, perdón, hermano, no, otra vez. La casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. Iglesia de Dios está guardo profana y el sábado está guardo violar dor de yuna de sunan kutaquere. Corren por el edificio y juegan. Nata corre de alrededor del edificio y nata junga. Hablan, dice, y manifiestan un mal temperamento. Y nata manifesta un mal temperamento. En las reuniones donde los santos se han reunido para glorificar a Dios. De reunión, camina el santo na había junto para glorificar y adorar a Dios. Y dice el lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo. El lugar como este reina un silencio santo. Y donde debe de haber un orden, una limpieza y una humildad perfecta. Camina un orden, una limpieza y una humildad perfecto. Se convierte en una perfecta Babilonia. Está convertido en un perfecto Babilonia. En lugar donde reina la confusión. Perdón, esa palabra, hermanito. En un lugar donde reina la confusión. De un lugar camina reina confusión. Desorden y suciedad. Desorden y suciedad. Ahora, noten, hermanos, que aquí la sierva del Señor está hablando
de lo que hacen los niños en el culto y lo que permiten los padres. Nota que aqui é serva de Deus, está papiando de lo que é mucha na tajasi da iglesia y lo que é maior na ta permitir. Ahora bien, sabemos de que los niños son inquietos, pero la culpa es de los padres. No sabe que mucha na no para quieto, pero é culpa ta de maior não. Entonces, es claro que permitir que los hijos anden corriendo en el templo es irreverencia. Tá bom claro que ora tá guardo permitir é mucha na cor da iglesia ta irreverencia. En efecto, hermanos, nosotros como predicadores, en especial a mi persona, cuando yo veo que niños andan corriendo en el templo, me desconcentro cuando estoy predicando. É romana que tá bisa que é ora tá predicar e quizás outro predicador não, ora tá mira mucha na ta cor vai bem, é tá guardo desconcentrar e não por concentrar su mês. Y hay padres que no dicen nada. E tem maior não que não tá bisa nada. Y cuando se les corrige, se enojan. E ora bota corrigir não, é maior na ta rabia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Que nós tem que fazer? Cuando veamos irreverencia de parte de los niños, los adultos, los padres y los diáconos deben de poner orden en la iglesia. Ora está mira é mucha não que irreverente da igreja, maior na e diácono não me te põe ordem da igreja. Para eso son las diaconisas. A pesar nós tem diácono não. Si un niño está llorando a la hora del culto, prestárselo a la madre y sacarlo hacia afuera para calmarlo. Entonces, ora mucha está llorando nesse momento de culto, o diácono tem que acercar a mama, tomar mucha offer e vai com ele para calmarle. Ahora vamos a ver la tercera forma de irreverencia. Agora você vai mirar de 3 formas de irreverência. Y es que a la hora del culto se está platicando o en cuchicheo. Na hora de culto, gente não está papia de orelha, o outro está papia pouco a pouco. Hay jóvenes y hasta adultos que a la hora que el predicador está predicando están viendo otras cosas en el celular. Tem jovem e adulto na hora o predicador está papiando, não está sentado outra coisa na de telefone. O están leyendo otra cosa. Ou não está lendo outra coisa. Otros están secreteándose o en cuchicheo. Ou outro não está papiando coisa de orelha com outro. Ahora, voy a leer la cita para que vean lo que dice la cita. Irmão também lê essa citado para mirar que sierva tabisa. Consejo para la Iglesia, página 453, párrafo 2. Consejo para a igreja, não? Consejo para la Iglesia, Consejo para a igreja. página 453. Página 453 na espanhol. Noten cómo dice esta cita, hermanos. Esta cita es tremenda. Entende bom que esse tata aqui também está roupa tremendo. Y lo leo textualmente. E eu também lê textualmente. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios. Tem bem jovem, não tem tique reverência para a casa de Deus. Noten qué interesante como dice la cita. Nota bom que interessante esse tata aqui tá. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios. Algum jovem não tem tique reverência para a casa e o culto do Senhor. Y dice que se sostienen continuamente comunicación unos con otros durante el sermón. No momento de culto, não tem contato com outro mientras está por predicar. O sea que son irrespetuosos, se pueden hablar a la hora que el predicador está predicando.
Dus sei que men kunanta não tem respeito, pessoa está papiando no momento que o predicador está predicando. Y sigue diciendo la cita. Y si trata dice lo siguiente: Si se pudiese ver a los ángeles de Dios que los miran y toman notas de sus acciones, se não por mira, pues ángel de Dios está mirando y está tomando nota de não acciona, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. não lo arranha roupa e vergüenza y não lo aborrecer na mes. Y dice, Dios quiere oyentes atentos. Y esta dice Dios que gente na cuta atende. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Tata ora ku e homem tá dormindo, ku é momento e Satanás sembra bagaço, ou fez cizaña. Y esto, hermanos, es terrible porque hay hasta adultos que se ponen a la hora del sermón estar en cuchicheo. E esse tá roupa terrível, passou tem adulto não, com no momento de predicar ou de sermão, não tá sinta papi com outro pouco da igreja. Otros se ponen a leer otra cosa. Outro gente não tá sinta ler, são outra coisa. Quizás están criticando el sermón. Quizás não está criticando esse sermão. Porque hay personas, y hay que admitirlo, que vienen a la iglesia solamente para ver en qué se equivocó el predicador. Pues lá nos admitir que tem algum gente na que está vindo da igreja para mirar que falta na porraia de predicar de predicador. Y después van a la casa a seguir criticando el sermón. E ora não vai cá, não está seguir criticar e predicar. No estoy hablando que no hay que protestar cuando alguien está diciendo una herejía o una falsa doctrina. Me não estou pensando que nós não temos de protestar. Ora, gente está papiando coisa que vai contra a palavra de Deus, ou está predicando uma herejía o falsedade. Estamos hablando en el contexto que hay personas que vienen con ese espíritu de fariseísmo para venir a criticar y a buscar defectos en los demás hermanos. Está papiando de contexto, quando não está bem maneira fariseu, não, para bem criticar a humana da igreja. Ahora vamos a ver el cuarto punto de irreverencia. Nós também o 4 ponto de irreverência. Este es más terrible. Esse aqui está mais pior ainda. Y es, hermanos, venir a dormir a la iglesia. E é de vir igreja pega sonho. No sabemos por qué los hermanos se duerman en el templo. Nós não sabemos que a irmã está pega sonho da igreja. ¿Será porque están cansados? Por não estar cansado. ¿No han desayunado? Ou não come ainda. O quizás el predicador les parece aburrido. Ou por estar predicador hopilado. Cualquiera que sea de los casos. Cualquier que sea de caso aquí. Por el hecho de estar en el lugar santo, debemos de tener reverencia. Es solo hecho que uno está en el lugar santo, no tiene referencia. Ahora bien, cuando hablamos en este contexto, ahora no está papel de contexto aquí. Estamos hablando de los hermanos que tienen un mal hábito de venir a dormir a la iglesia. No estamos hablando de humanos que tienen un mal hábito de venir a la iglesia pegar sueño. Muchas veces puede ser un problema de salud. O puede aportar un problema de salud. Otro caso puede ser un problema espiritual. De otro caso, no aporta un problema espiritual. Noten como dice Consejos para la Iglesia, página 453, párrafo 2. La nos les he citado también de Consejo para la Iglesia de página 453 en español. Dice así. Esta visa. Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos,
Ora a palavra de Deus está guardo abrir. Nós temos que acordar, humana. Debes recordar que estás escuchando la voz de Dios por medio del siervo que Él ha designado. Nós temos que acordar que nós está escutando a palavra de Deus através de persona, através de persona que ela designa ou ela põe para trazer a palavra de Deus. Dice, escucha atento. Então, diz, escuta atentamente. No durmáis por un instante, Não pega sonho para nenhum segundo, porque el sueño podría hacernos perder las palabras que más necesitáis. Pastor, é sonho, por lá nos perde, é palavra não que nos mister de mais tanto. Y dice, las palabras que si las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Se nós escuta a palavra aí, ela pode ajudar-nos para nos pia não bordo desviar por de caminho não que nós não me estacana. Ok, hermanos, y fíjense que esto es terrible, porque yo he visto hasta personas maduras en la fe que se ponen a dormir en el templo. E é coisa que está roupa terrível, romana, pastor, mas mira, roupa romana que está forte de palavra de Deus, que está pega sonho da igreja. Ahora bien, hermanos, ¿qué hay que hacer cuando nos está entrando sueño? Lo Agora, que yo hago es tomar agua. agora romana, que nós temos que fazer, ou nós está pega sonho da igreja, nós temos que beber água. Hay que tomar agua, hermanos. Nós temos que beber água, romana. Cuando digo que hay que tomar agua, significa que tenemos que andar nuestra propia agua, no, porque muchos se están levantando cada instante. Ora me está papiando de cuenta de beber água, de que man com nós está cana com nós água, passou te roupa ainda que está lá para cada vez para fora. Porque este otro problema que hay hermanos que se levantan cada momento para ir a tomar agua o para ir al baño. Esto es irreverencia. Passou te o problema com roupa humana, ou figura humana está lá, tá que tu vai para fora para beber água ou para vai você e essa está irreverência. Anda en su propia agua. Cana com mês água. Veamos el quinto punto de la irreverencia. Ahora vamos al quinto punto. Lá nos vai de 5 partes de irreverência. ¿De qué se trata este quinto punto? De Kiko é de 5 pontos que te trata. Es, hermanos, de hacer oraciones largas a la hora del culto. Te trata de fazer oração roupa largo de momento de culto. Donde debemos de hacer oraciones largas es cuando estamos nosotros solos en nuestra habitación. Oração largo, nós me ensinando ora nós está só na casa de nos camos. Hacer oraciones largas en público, eso es irreverencia. Fazer oração largo de serviço de culto, essa é irreverência. Más si ahí visitan, E foral, se tem visita não. se levantan de sus rodillas cansados. Atalanta foi de na rodilha na roupa cansar. Tanto el espíritu de profecía como el manual de iglesia aconseja que las oraciones deben de ser concisas y precisas. Tanto espírito de profecia e manual de igreja avisa que a oração está corta e concisa Y precisan. e precisa. Precisan. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Quiero que sepamos hacer la diferencia entre oración pública y oración privada. De como nós estamos exato, pessoal, nós temos que vai assim, nós temos que mirar uma diferença de assim oração de público e assim oração de cama na casa. En nuestras casas podemos orar toda la noche si queremos, hasta el amanecer. Na nos casa, nos por rezar entera noche te mainta si nos que. En público tienen que ser oraciones concisas para lo que se va a orar. Nós temos de igreja nós temos que assim oração precisa. ¿Dónde dice eso? Uma tá bisa sei, uma tá war bisa sei.
Testimonios selectos, tomo 4, página 41 a la 42. Tomo selectos. Tomo 3, hermanito. Testimonios selectos, tomo 4, dice aquí, Tomo 4. De español. página 41 y 42. Página 41 y 42. Las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos son con frecuencia largas e inadecuadas. Hopi bia oracionan di predicador nan ta hopi largo. No, Abarcan perdón, otra vez. las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos son con frecuencia largas e inadecuadas. Mayormente oracionan di predicador na promecunan subi of presentanan predicasi di bia ta largo. Esas oraciones son adecuadas para la cámara secreta, Nota adequada oracionan largo de iglesia, oraciones adecuadas para den cámara, den su casa. pero no deben de ofrecerse en público. Oraciones que no me se van a presentar en público. Los oyentes se cansan Es una que está escuchando, está cansa. y anhelan que el predicador termine. Y nanta anhela que el pastor termina esa aquí. Ahora, vamos a ver el sexto punto. Ahora aquí nos va para 16 puntos. El sexto punto de irreverencia que podemos cometer dentro de la iglesia. 16 puntos de irreverencia que nos por cometer de iglesia. Y es promocionar ventas o hacer ventas a la hora del culto. Y esa está promover vendimiento de hora de servicio. Por ejemplo, hay cantantes que vienen a cantar a la iglesia y después venden sus mercancías. Por ejemplo, tem cantante na que também da igreja bem cantando, na também na coisa, na produto, na mercancia. O colportores de que usan los sábados para hacer negocio. Of colportona com na ta usa é sábado para fazer negócio. O iglesias donde en los púlpitos promocionan rifas y excursiones. Of da igreja for de púlpito, na ta promover rifa nan of alimento. Por ejemplo, falta algo en la iglesia, dicen vamos a hacer una excursión y la promocionan en los púlpitos. Por ejemplo, si no te falta algo de iglesia, no te va a hacer un excursión, entonces no te promover de iglesia. Entonces. Eso es falta de respeto, porque el púlpito es para predicar la palabra de nuestro Dios. Y esa es una falta de respeto sobre el púlpito para predicar la palabra de Dios. Los colportores y los cantantes adventistas, si quieren vender su producto, que busquen otro método, pero que no lo hagan en sábado. El colportor o el cantante que quiere vender las cosas, no tiene que buscar otro método, otra manera, pero no me estés haciendo de lugar de Dios. Ni tampoco que usen el púlpito para hacerlo. Y tampoco no usa el púlpito para hacer propaganda aquí. Vamos a leer la cita donde dice eso. La nos van a leer esa cita que Testimonio para la iglesia, tomo 1, página 471. Testimonios para la iglesia, tomo 1, página 453, en español. Aquí la tengo yo en Testimonios para la iglesia, tomo 1, página 471. ¿A dónde le aparece ahí a usted? Perdón, página 470. 471. Sí, 471, sí. Ok. Voy a leer la cita. Esta cita es tremenda. Yo quisiera que lo espaciáramos un poco más en esta cita, porque esta cita, hermanos, es una cita muy fuerte. Essa aqui está citado, fuerte, então, era uma que
para nos focus más arriba existe aquí, nos expanderle un tiki más. Y como dice el profeta Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. De manera de profeta Oseas tabisa, mi pueblo a perdedor de falta de conocimiento. Ahora voy a leer la cita textualmente. Esta bailesa es citado. Algunos de los que profesan la verdad presente han cometido un gran error. Alguna cuta pretende de verdad presente a cometer algún error, ¿no? ¿Y cuál es este error? ¿Y cuál es el fault of error aquí? El error al introducir mercancía durante una serie de reuniones. Error está de introducir lo que están vendiendo de una reunión. Y así distraer la mente del objetivo de las reuniones. Y así nada distraer en mente de objetivo o el doel de la reunión. Si Cristo estuviese hoy en la tierra, Si Jesús lo estaba a ver y batera, echaría a los traficantes y mercaderes, él lo saca tú renden aquí para fo, ya sean ministros u otras personas, con un látigo de cuerda. sea con esta ministro na predicante na, él lo saca na con swipe. Como lo hizo en el templo. Manera él hace de el templo. ¿Se acuerdan lo que hizo Cristo cuando sacó con un látigo a los que estaban ahí traficando en el templo? Pues Santa Corda con Jesús a saca tú renden na con swipe for el templo con tata traficando ahí nan con cosas de vende. Cristo Jesús había dicho, mi casa será llamada casa de oración. Jesús avisa, mi casa lo voy a llamar casa de oración. Y ellos lo habían convertido en guarida de ladrones. Y nada a convertir de un hall de ladrones. Y sigue diciendo la cita al final. Y ese tata sigue, vísate en la final. Estos vendedores pudieran haber argumentado con la excusa El vendedor aquí no puede argumentar con algún excuse de que los artículos que ellos vendían eran para las ofrendas de sacrificio. pues el artículo no está vendiendo para ofrenda, no para sacrificio. Pero su verdadera razón era obtener ganancia. Pero es verdadero razón de no para obtener ganancia. ¿No? Hermanos, es terrible ver, hermanos, de que quizás en muchas iglesias se comete este terrible pecado, podemos decir, de irreverencia. Romano é coisa que está sério, é terrível. Nós mira por é coisa que está passa de nós é pecado que está guardo cometer da igreja. Y de esta manera, hermanos, profanamos el santo sábado. De maneira que nós está profanar é santo sábado. ¿A qué nos referimos, hermanos? Un ejemplo de eso es Que como que é que aqui? Um exemplo disso aqui tá? que después de que el hermano que canta, Ora que o irmão acaba de cantar. después de que el hermano canta, se pone afuera de la puerta de la salida a vender su mercancía. A pessoa que acaba de cantar, depois está para fora da igreja, tá para vender su coisa não. Eso no se debe de permitir. Isso aí não me estou a permitir. Porque la mente se espacía en eso y el sermón se perdió de vista. A mente também concentrada nesse aí, então a predicação agora também perdi. Está saindo foi mente. Por lo tanto, deben de usarse otros métodos. Então, também mas agora usa outro método. Vamos a ver, hermanos, el punto número 7 de irreverencia. Lá nos vamos é ponto número 7 de irreverência. Este es más terrible también, hermanos. Aqui está mais terrível. Yo me quedé impresionado cuando leí esta cita. Era uma que dá roupa impressionar, ora ela lê essa citada aqui. ¿De qué hablamos, hermanos? De que nós está papeando? Esto va para todos, tanto para hombres como para mujeres, pero más para las mujeres. Essa aqui também para tu rende, seja homem ou mulher, pero mais tanto para rende mulher.
usan la iglesia para venir los sábados a modelar su ropa. Nanta usa iglesia para vir, ya está para vir modelar na página de iglesia. Vienen con un vestuario inadecuado. Nanta vir com vestimento inadequado. La iglesia parece un desfile de moda. A iglesia está parecendo de maneira mode show. Ahora voy a leer la cita para que vean de qué esto está escrito. E tu vai ler esse citado para você mirar com estas paras que aqui dentro. Libro Educación, É book de educação, página 247. página 247 em espanhol. Noten cómo dice. Entende bom que esta visa? Ni siquiera el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la moda. Esta visa que é sábado, nem é culto, tá ordo livrar por o domínio é mode show aqui. Noten, se la voy a leer otra vez la cita. Então volver a ler. Ni siquiera el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la moda. El dia de descanso e o culto não está ordo livrar por o domínio de mode show aqui. Por el contrario, Não é contrário, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder. hermanito, não compreendi essa parte. Por el contrario, dice, proporcionan, hablando de las hermanas que vienen a modelar a la iglesia y que confunden la iglesia con una pasarela de moda, dice ella. Por el contrario, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder, o sea, del poder de la moda. Ok, de maneira que não está russa, para maneira hay mais poder tocante lo que está moda. Y dice, la iglesia se transforma en una especie de desfile de moda. E agora a igreja está ordo convertir de mode show. Hermanos, es terrible ver, hermanos, cómo las hermanas vienen vestidas como que si fueran para una fiesta, mal vestidas. Está roupa terrível para mirar com a hermana não está vindo da igreja vestir maneira da fiesta não está vai. Van con vestidos y faldas pegadas al cuerpo y con mucho maquillaje. Não está vai com chemise na pai na roupa pegar na culpa e com roupa e make-up. Que no se sabe si van para la iglesia a adorar a Dios o van a un desfile de moda. Nós não sabemos se está igreja não está vai ou está mode show não está vai. Y dice aquí la cita. E esse Y dice la cita, y se estudian estas, o sea, las modas más que el sermón. E cita também é mode show que está ordo estudar mais com esse sermão ou predicar. Debemos de tener en cuenta, hermanos y hermanas, que cuando vamos a la iglesia debemos de vestirnos para agradar a Dios, no para competir con otro. Nós temos que ter em conta que quando nós estamos na igreja, nós estamos para agradar a Deus e não para assim strike com outro não. Este es un problema que la mayoría de iglesias en el mundo están pasando. Sabe que é problema que está passando dentro da igreja na riba mundo aqui. La indumentaria cristiana. Indocumentario ou indocumento. Que é indocumentario? No, indumentaria, la indumentaria. Es como nos vestimos. Me não sei qual é a palavra que estou usando no papiamento. Guardar mi orato romano. Otra palabra de indumentaria cristiana podemos decir así, vestuario o vestimenta. Vestuário cristiano. Vestuario cristiano. Ok. O paña cristiano. Sí, hermanos, es terrible ver cómo en las iglesias se da mucho que desear sobre este punto. Não está, é coisa que está terrível, passou em várias igrejas, está lá roupa de deixar maneira aqui. No hay respeto por las cosas sagradas. Não tem respeito para coisas sagradas. Ahora, el octavo punto de irreverencia. É de 8 pontos de irreverência. Y esto va para los predicadores y maestros.
Y esa aquí también para el predicador y el maestro. Hagan selección a las personas que invitan a predicar, no inviten a cualquiera. O wat bom, quem vos nata invita, no invita quien kuta. Hay personas que no tienen el don de predicar ni de enseñar. Tem gente na kunoti é dom de predicar ni de ensinar. Y se suben al púlpito a decir incoherencias, cosas antibíblicas, y sus mensajes son débiles e insípidos. Nata subi riba púlpito, não precasi of lo que nata papiando tá incoherente e também nata antibíblico também. El púlpito es un lugar sagrado y debemos de tener cuidado a quién invitamos a predicar. El púlpito, el podio está un lugar hopi sagrado y nos digo a quién nos está invitado para subir riba allí. Voy a leer la cita del Espíritu de Profecía donde dice sobre este punto. Romanta Bailesa cita cuta papia tocante 10 puntos aquí. Donde la sierva del Señor habla de sermones débiles e insípidos. Camina, hermana, sierva de Dios, ta papia tocante de sermón débil. Mayor veces compuesto de fábulas y anécdotas. Mayormente componedor de cosas de fábula. La cita está en el libro Testimonios para los Ministros, página 342. Cita, botan el testimonio para el ministro, página 354 en español. Testimonio para los Ministros, página 342. Perdón. Página 342, testimonio Para ministro. los ministros. Testimonio para los Ministros, página 342. Está también en el libro Evangelismo, página 156. También de ebook en español, Evangelismo. No está en él. Página 400, hermanito. Evangelismo, página 156. 156. Leo la cita. ¿Cuánto baile cita? Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores. Tem gente hombre que te presenta arriba el podio o púlpito como pastor. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores. Tem gente hombre que está para arriba el púlpito de manera pastor. Profesan alimentar el rebaño. Nata profesar de alimentar tal. Mientras las ovejas están muriendo por falta de pan. Mientras el lamb está muriendo por falta de pan. Hay discursos largos y fastidiosos. Tem discurso na hopi largo y ferfelo. Mayormente compuestos de relatos y anécdotas. Hopi está componer de relato y anécdota. Es terrible ver que hay iglesias donde invitan a personas a que prediquen y esas personas, en lugar de alimentar la iglesia, la están matando. Y gente no está guardando a invitar para predicar a alguna iglesia, ¿no? Y en lugar de alimentar miembros, ¿no? La iglesia está matando a la iglesia. O también invitan a un hermano para que dé la lección de escuela sabática y el hermano no ha estudiado. O no te invita un hermano para venir una sabe escuela, pero el hermano no estudia, él sabe escuela. Y es entonces donde el hermano, como no ha estudiado, dice herejías y se sale del tema. Y dorco hay personas que no estudia, esta visa herejía, ¿no? Y esta sale fuera del tema. Y la cita termina así, noten la cita cómo termina. Cita termina de forma aquí. Hay forraje barato, muy barato colocado ante el pueblo. Hermanito, ¿me lo podía, por favor, repetir de nuevo? Hay forraje barato, muy barato colocado ante el pueblo.
Para mí traducir la palabra forraje, está un tique muy, pero de esta manera, Forraje, podemos decir así, Urashi. ¿cómo? Urashi. ajá, es un forraje barato, podemos decir, Al- ¿qué palabras sinónimas podemos usar? ¿Es algo forrado? ¿Estoy forrando algo? No, Bulla. no. Aquí se está usando en un sentido simbólico o figurado. Un forraje barato, podemos decir así, una presentación barata. Ok. Dus una presentación barata. Sí. Gracias, Aquí Marta. dice la cita, hay forraje barato, muy barato, colocado ante el pueblo. Es como Ok. decir, Esta hierba, hopi barato, presentar o poner para el pueblo de Dios. Que me está comiendo, forraje está comiendo manera hierba. sí, y en este punto, hermanos, estamos débiles en este aspecto. Muchas iglesias están faltas de predicadores, los predicadores no quieren estudiar y cuando suben al púlpito empiezan a decir cosas que no son o se salen del tema. Y de eso está hablando la cita. Dus esse tato papiano tocante de roupa swakheid de humana to predicador na kuta subir riba púlpito kuta trece predicar na kunota alimentar pueblo de Dios. Y eso también es irreverencia, hermano. Invitar a un predicador chistoso o a un predicador que predica herejía o falsa doctrina, eso también es irreverencia. Também tá em referência a nós invitar predicador que também papio cos pret pahari ou está predicar herejía, isso também está em reverência. Porque en lugar de predicar la palabra de Dios al pueblo que la necesita, en lugar de predicar verdad presente, están predicando, yo le llamo comida chatarra. Passou no lugar de predicar alimento para ayudar al pueblo, verdad presente, não está trazer comida, maneiras para comida chatarra, não que fast food. Por eso los predicadores tienen que ser personas consagradas, espirituales, estudiosas, que conozcan bien el mensaje y que tengan el don de predicar. Esse predicador não, o também me está ainda não consagrar, ainda não usar a palavra de Deus, que tem dom para poder trazer a mensagem de Deus, maneira me está. Ahora vamos a leer el noveno punto y el último. El noveno punto, hermanos, Nós também lesa ponto número 9, que é o último também. y este error quizás lo cometemos mucho. ¿Y de qué se trata? E é falta que nós está, de nós está cometer, aqui, nós também mira de que coisa trata. Hablamos, hermanos, que cuando termine el culto, salimos como que si fuéramos cabros, corriendo. Ora, por exemplo, serviço acaba, nós está sali para fora, né, tá cabrito, nós está. Es terrible, hermano. Es terrible que cuando termine el culto, los hermanos como que se los van siguiendo. Y se hace un solo desorden en la puerta. Sí, dus esta roupa terrível, pessoa, ora ainda tá sali fora da igreja, esta tem roupa bochincha, tem desordem da igreja, para fora que me na porta. Dice el espíritu de profecía que cuando salgamos del templo, cuando termine el culto de oración, tenemos que salir también en reverencia. Espírito de profecia também, ora serviço acaba, nós temos que sair de reverência. ¿Le voy a leer la cita? ¿Dónde está eso? Romanta Bailesa, cita caminda eta paras que vi. Consejos para la Iglesia, página 454, párrafo 1. Consejos para Iglesia, página 454. 54 en español. Ok. Dice así la cita. Cita también lo siguiente. Cuando se pronuncia la oración de despedida, Oración, última oración te guardo pronunciar. todos deben de permanecer quietos, Tu gente me se queda quieto. como que si temiesen perder la paz de Cristo. Maneras como si fuera con miedo de perder la paz del Señor Jesús. Salgan todos sin desorden ni conversación. Sale, tu gente me sale por la iglesia sin desorden y sin estar papeando con otro.
Es terrible ver de que se quedan en los pasillos hablando, no sabemos qué es lo que están hablando. Esta hopi terrible para mira con esta queda de gang of de pasillo de iglesia nata para papia y no sabe qué con nata papiando. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, No para de gang para papia. porque cierran el paso a los demás. Persona está bloquea camina para otro nan. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. Entonces, ahora está saliendo, está reverente, ahora está saliendo. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontramos a antiguos amigos. No me está un lugar cuando uno está así irreverencia caminando esta manera, está topa con otro. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente. Angelando y Dios está guardando deshonrador de alimento con cuta de iglesia. Y el ruido que se oye en algunos lugares deshonran a Dios. Y algún bochinche nan cuta guardo de algún parte nan deshonra a Dios. Ahora, hermanos, yo solamente he tocado algunos puntos de este terrible, podemos llamar, yo le llamo otro tipo de apostasía. Nos toca solamente un par de puntos nan y el mantapisa lo llaman de manera apostasía. Faltan muchos, como por ejemplo, Falta hopi, por ejemplo, usar música irreverente. usa música irreverente. En algunas iglesias adventistas están escuchando pop rock. De alguna iglesia no te pone alguna música de manera pop o rock. Algunas iglesias hasta bailan. De alguna iglesia hasta no te valía. Pareciera que son iglesias pentecostales. Parece manera esta iglesia no pentecostal. Decimos esto porque los adventistas no somos así. Y no es como iglesia adventista, nos nota así. Manual de iglesia en el tópico de música dice que esa música debe de huir de las iglesias. Manual de iglesia de parte de música, esta visa, es otra música y mete sale de iglesia, uy, por de iglesia. Es lamentable ver que se ha dejado a un lado nuestro ordinario adventista por escuchar cantantes seculares. Tá o triste de mira que inário adventista agora poner na banda para atender gente não que canta música secular. Cuando hablamos de cantantes seculares estamos hablando de música secular pero que le cambian la letra. Ora está papeando de cantante não secular, não está papeando de música secular que palavra não aguardo cambiar. Eso es irreverencia, usar música del mundo. Essa está irreverência, usando música do mundo. Porque los ángeles no cantan rock ni reggaetón. Pastor Angela no está canta ni rock ni reggaetón. Dice Elena de Guay en muchas partes, hay un libro que se llama Música de Elena de Guay. Hermana White também tem vários books, né? Tem book de Hermana White que se llama música. Dice ella que nuestro estilo de adoración debe de parecerse lo más posible a la adoración que hacen los ángeles en el cielo. Essa vista estilo de adoração, me guardo copiar, me pase lo más posible na forma de adoração de ángel del cielo. Y quizá alguien puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con reverencia? Claro que tiene que ver con reverencia. Portanto, também e que coisa tem a ver com referência? Claro que tem a ver com referência. Si ustedes no me creen, vámonos al Salmo 92. Se você não está querendo, vamos ao Salmo 91. Salmo 92. 92, hermano, 91. No, Salmo 92. Ok, Salmo 92. Sorry. Dice así. Salmo 92, versículo
1 hasta el 4. Salmo 92, versículo 1 al 4. Nós está lendo Salmo 92, verso 1 até 4. Al 4. Dice así. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa. ¿Qué se le viene a la mente con esto, hermanos? Chico está bien na mente ou não está lendo o versículo aqui? Yo aquí veo reverencia, Aqui na mita mira referência. porque el orden, el aseo y la Passou, disciplina tienen que ver con reverencia. passou ordem, limpiamento e disciplina tem a ver com reverência para o Senhor. Y aquí dice en el tono suave con el arpa. E aqui nós está vendo com tono suave, com harpa. Significa que el ruido no es de Dios. Perdão, hermanito? El ruido no es de Dios. Está Ruido. vendo? Bochincha não está vindo de Deus. O sea que los salmoreños no estamos equivocados en decir esa palabra. ¿Va? Irmão está vendo com palavra, não está equivocado, ou não está vendo palavra bochincha. Aquí nosotros le llamamos a las personas que son así, que les gusta meterse en problemas, le llamamos buchincheras. Na El Salvador, ainda na cultura busca problema, nós estamos chamando bochincheros. O sea que el buchinche es sinónimo de desorden. Entonces, a palavra bochincha está sinónimo de desorden. Hermanos, es terrible ver, hermanos, como en las iglesias, en muchas iglesias, y hay que ser específicos, no estamos generalizando. Porque acá en El Salvador, hermanos, no permitimos eso. Nós temos, mira, de roupa igreja, não estamos avisando toda a igreja, não, pero, por exemplo, na igreja de El Salvador, é coisa que não está guardando usar. Aquí en mi asociación nosotros no permitimos ni rock, ni reggaetón, ni bachata, ni cada... Aquí nosotros, la mayor parte de iglesias, usamos música del himnario. Entonces, na igreja na El Salvador não está permitindo reggaeton, bachata, outro tipo de música, não, senão que não está usando cantica de book de himnario adventista. Entonces, yo siempre he dicho, hermano, que la culpa es de los líderes de la iglesia local. Então, irmão, está vendo sempre que é culpa de líder da igreja. Porque ellos son los que permiten este tipo de música. Então, não está sendo que está permitindo sorte de música aqui. Y es bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y la Biblia y el Espíritu de Profecía para poder detectar la música que no le agrada a Dios. Talvez seja muito importante para nós conhecer a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de Profecia, para nós poder detectar qual é a música que está agrada a Deus ou qual é a música que não está agrada a Deus. Porque la música es parte de la reverencia. Saben, hermanos, que la Biblia habla un buen porcentaje de música. Música está parte de reverência e a Bíblia está parte, gran parte da Bíblia está parte tocante de música. Porque la adoración incluye la música. A adoração está incluir música. Por tanto, si nosotros nos acercamos a Dios, a escuchar la palabra de Dios aquí a la iglesia y nos congregamos, Tá pensando? Se nós vimos da igreja, nós está acercar a Deus, nós está bem junto. eso significa que tenemos que escuchar música reverente. Significa que nós temos que escuchar música referente. No podemos separar la teología adventista de la música. Van unidas. Nós não podemos sacar a teologia adventista, separar ele foi música, nada vai junto. Ok. Hermanos, espero que estos puntos que hemos estudiado hayan servido para nuestro crecimiento espiritual.
Romana, não te espera que ponto não que nós estudia junto, lo porta de gran ayuda para nosso crescimento espiritual. Yo sé que pueden haber muchos puntos, Me saco por vários pontos, não? pero yo creo que son suficientes, hermanos. Pero me está querendo saber que não está suficiente. Si alguien quiere las citas, yo se las puedo mandar para que las corroboren y Sí. prediquen estos temas en su iglesia. Se algum romano quer cita, não, me pode mandar não, assim que vocês por predicar de vos na igreja. Porque me gustaría que todos ustedes, hermanos, estos temas los llevaran a su púlpito, porque la irreverencia está dejando mucho que desear en la iglesia. Pessoal, lo me gusta que você lo riba é tema aqui de vossa igreja, pessoal, de roupa e referência de igreja, não. Necesitamos ancianos, directores de escuela sabática, directores de jóvenes, ministros que puedan predicar estos tipos de mensajes en el púlpito. Nós temos que ter de anciano, não, predicador, não, líder não, de sabascol, de jovem, não, para predicar esse sorte de mensagem não, que riba é púlpito. Porque la reverencia da mucho que desear en muchas iglesias adventistas, hermano, y duele mucho decir esto. Pessoal, referência talaga, roupa de desejar de roupa igreja, não. Ok. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos. Então, Espero que hayan aprendido. Romana, não chega até aqui, não, nós esperamos que você não tura assim algo. Cualquier información, cualquier duda, estamos a la orden para poder apoyar con información. Qualquer dúvida, qualquer coisa, Romana pode acercar Romano Rafael e está lá para ajudar e apoiar cada de nós. Para muchos hermanos esto puede ser quizás legalismo, extremismo, fariseísmo, Para o Romana, portamos por querer sacar legalismo, fariseísmo, pero yo no lo veo así, yo lo veo como orden de Dios. pero Romano está mirando assim, está mirando maneira orden de Deus. Si estuviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, Sí, muchos hubiéramos muerto por tanta irreverencia que hay en las iglesias. Se nós não viva de tempo de Testamento Biel, nós tudo morrer passou por tanto irreverência. Mire lo que le pasó a Nadab y Abiú por ser irreverente. O aqui passa com hermanito, ¿me lo puede decir otra vez? Lo que le pasó a Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Dos y una de Aaron. Dice la Biblia que fueron calcinados por entrar borrachos. O sea, eran irreverentes, pues. Bible está dice que na guardo que mador que nada está irreverente, nada drenta fuma de templo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, porque es para el bien para nuestras iglesias. Está pensando que costuma é coisa que é sério, pessoal, isso aí tá é bom ou é bem-estar de nossa igreja, não. Dios necesita hombres valientes y mujeres valientes que se pongan de parte de la verdad. Prediquen estos temas, hermanos, no tengan miedo. Deus me tem de morrer em Roma, não valente para predicar é coisa aqui. Não tenha medo, predicar é coisa aqui. Recuerde que va a estar respaldado por la Biblia y el Espíritu de Profecía. Corda bom que você não vai respaldar ou você está estando door a palavra de Deus e Espírito de profecia. Las citas que he leído, hermanos, son de la sierva del Señor. Esse tatna of cita na kumalesa também for die boek nan die sierva do Senhor. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Assim na kurumana, Deus bendiciona vos e que glória e honra seja para Deus. Amém. Para mí ha sido un privilegio y gracias a nuestro Dios porque me permitió a través de la tecnología poder llegar hasta ustedes. Para Romano Rafael está um privilégio de portar aqui na tecnologia a permitir que portar junto conosco. Dios me los bendiga. Saludos desde El Salvador. Dios bendiga a vos. Saludo fuerte por El Salvador. Amén. Amén. Ya, Gracias. hermana. Yes, nós estamos aí, sequência, se tem pergunta aí, semana, nós está queda na ordem, pues, mas nós está live. Muchas gracias, pastor. Yo me quedo llamándole pastor, porque para mí pastor es la persona que trae la verdad de Dios a mis oídos y a mis ojos.
Muchas Amén. gracias para estar entre nosotros y aceptar nuestra invitación. Hay preguntas ya, hay manos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los hermanos van a decir su pregunta, si no pueden hablar el español, la van a hablar en el papiamento. Entonces, yo voy traduciendo eso para ellos. Entonces, cuando el pastor les contesta, la hermana Albaco traduce para el pastor, ¿vale? Está bien. El primer mano es de la hermana Janine. Sí, boa tarde. Mi pergunta está, hora matende é apresentação aqui, então é parte de hora que o culto divino começa, então a hora é a hora bisa para lanta saludar no outro man, então turena da cana dorma car den tempo, então o que por visa de sei passou. A mim também ele como referência também hora é e lo que como atende hora aqui. Okay. La pregunta de la hermana es lo siguiente. Ella pregunta que al empezar la iglesia, alguien anuncia para saludar, para que todos los hermanos se saluden entre sí. Entonces, en ese momento los hermanos van de sitio a sitio saludando a unos a otros. Y en la vista de ella dice que yo lo veo como irreverencia. Pero ¿qué piensa usted de eso? Lo que dice la hermana tiene sentido también. Lo Es que, irreverencia, es irreverencia. Yo lo veo como irreverencia, hermano. lo que hermana Tabisa tiene sentido, pues también miré como irreverencia. Sí, porque imaginémonos de que el predicador está en el púlpito y le dice a todos los hermanos que se levanten y que se den la mano uno con otro, o sea, que se cruzan unos con otros, o sea, que es irreverencia, es irreverencia. Yo lo veo así. Pueden haber otros puntos de vista. Imaginava que o predicador está arriba do púlpito, então ele está assim, banduna, tu gente banduna, man, tu tá cruza junto, está em ele que está em reverência. Hermana, ¿en su contesta? Amém. Amén. Amém. No sé si con hermana Sineca. Boa noite, boa tarde. Mas senti-me hobby bom de escuchar lo que o hermano David, No, Rafael. Abincune, Rafael. Abincune, e tá verdade, lo que está passando da igreja. Então, nós não por assinada, mas a tur posta de General Conference, aí arriba não, está local igreja bisa de ser Mr. Hassi. Então, me tem uma pergunta. Que panha por viste para a igreja. Ou seja, se você viste para panha não bonita, não para agradar a Deus, aqui que panha você está anto para a igreja. Okay. La hermana dice que ella se siente muy contenta y satisfecha por el mensaje que usted trajo, pero a veces hay cosas que ella la está viendo ahorita pasando en la iglesia, pero que ella dice que ella no puede hacer nada porque el orden viene del General Conference de hacia arriba y lo que ellos dicen se debe de hacer en la iglesia. Entonces, su pregunta es, escuchándolo a usted, le vino a la mente, ella cuando se pone una ropa bonita, lo pone la ropa bonita para agradar a Dios, para ir a la iglesia con esa ropa a agradar a Dios. Pero ahorita ella se confundió un poquito porque ella piensa, ¿qué tipo de ropa tengo que vestir entonces? La pregunta, ¿cuál es, hermano? ¿Qué tipo de ropa es adecuado para la iglesia? Elena de White dice, Hermana White Tabisa, hermana Ellen White, donde dice de que debemos de buscar la mejor ropa que tengamos caminho da Tabisa, quando se busca é melhor panha que nós tem, para ir al templo. para nós vai à igreja. La Biblia y el Espíritu Profecía no le dice exactamente los detalles.
Bible y Espíritu de Profecía no te avisele detalladamente, pero sí tenemos principios generales. Dice que debemos de vestirlos con pudor y modestia. pero si nos tiene principio nan, que te avisan los unos meses visti modesto, Pudor y modesto. sí, O algo pudor. ordenado, algo con algo reverente, ¿me entiendes? Que nuestro vestuario no sea para alimentar la carne, sino que sea para glorificar a nuestro Dios. Entonces, España, que los tabay visti, no está para glorificar a Dios, sino para alimentar carne. Voy a leer una cita del apóstol Pablo. Para tabay leer un citat de apóstol Pablo, 1 Timoteo 2:9. Promete Timoteo 2:9. Dice la cita así: Avisa. asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Ahora, ¿qué es ropa decorosa? Dice aquí el comentario: Aquí con esta página decoroso. El comentario te dice lo siguiente. algo decoroso significa algo que sea bonito, dice aquí, de buen gusto y adecuado para esa reunión. Algo decoroso, me está algo bonita, adecuada, para ocasión. Ahora, aquí vemos un principio general. Aquí nos mira un principio general. Por ejemplo, si yo voy a una caminata, la ropa va a ser, la ropa va a ser bien diferente. Por ejemplo, si mi trabajo camina, España me está totalmente otro sorto de España. Correcto. Si voy al campo, la ropa tiene que ser diferente. Si mi trabajo un cunuco, España me está totalmente diferente. Pero si vamos a ir a la iglesia, tenemos que buscar una ropa que sea, aquí dice, en sentido de moderación, Entonces, adecuada. Entonces, si mi trabajo iglesia, me busca un paña adecuado, moderado. Y saben, hermanos, que se ha comprobado Y vos, hermano, ahora tú comprobar, que las mujeres, pues, gente, la mujer, yo leí un artículo de lo que dicen los psicólogos, y se supone que los psicólogos estudian, manda un artículo de algún psicólogo, ¿no? Y me supone que el psicólogo no estudia, que la mayoría de mujeres no se atavían para que las vea el sexo opuesto, sino para competir con otras mujeres. es mujer, es que gente mujer está viste, no para no mirar, sino para competir, o fácil, va a extraer con otra mujer, ¿no? Yo recuerdo haber leído una cita de Elena White, pero no recuerdo dónde está. Bruno te acuerdas de Alexa, un citat de un book de Ellen G. White, pero no te acuerdas de cuál book. Entonces, cuando lo vistamos para ir a la iglesia, tenemos que buscar una ropa que tenga estos principios: modesta, con pudor, para que nuestra mente esté dirigida solamente a Dios. Entonces, avisa que ahora usted va a buscar paña para vestir, me está un paña modesto, con pudor, para así nos, para honra y gloria de Dios. Solamente eso, hermano. Solamente eso, hermano. Amén. No sé si con nos hermanas si ne caen contesta, ma pague Mike, dus Claro, obi bom contestar. alsjeblieft. No sé si con hermana Viviana. ¿Me escuchan? Sí, Buen Ismael, bueno. escuchamos, pero ahorita vamos Bueno, primero bueno, para la hermana y después bien. vengo con usted, ¿vale? Ya. Gracias. Viviana, Buenos días, buenos hermano días. Rafael, buenos días. Una Buenos pregunta, días. una inquietud. El día de ayer en la iglesia, desde muy temprano, el tema fue prácticamente solo promocionando el colegio adventista aquí en Colombia. Desde muy temprano por la mañana, y era la repetidera, y era la repetidera, y el momento infantil era también
promocionando el colegio adventista y criticando otros colegios que de verdad pues no sé hasta qué punto eso es bueno para una congregación. Y en el culto también fue enfocando de que como enfocando el colegio adventista y como diciendo, oigan, entren allá a sus hijos a al colegio adventista. Solamente fue todo el día eso. Sí, lamentablemente pues yo hice reclamo y salí fue prácticamente regañada. ¿Eso hasta qué punto es bueno en la iglesia el sábado, solamente hablando del colegio adventista y repartiendo publicidad? Gracias. Déjame hacerlo, traducir lo que ella dijo en el papiamento. Ela disse que ayer na sua igreja, o único coisa que não estava assim durante o serviço estava assim propaganda para a escola adventista que tem na Colômbia. Hasta agora que não Ya que en adventista español school. ¿me escuchan? Sí, Sí, le hermano, escucho. Hermanos, Puedo decirlo en papiamento para que la otra persona comprenda la pregunta de la hermana. la va a repetir. Sí, voy a repetir, tiene pero que en traducir. papiamento. Ok, Romana, te Repítala. escuchamos, então? Me assim cortico. Ela vai à igreja, dentro da igreja, não estava solamente propaganda, não estava assim propagação de escola adventista na Colômbia. Então, hasta que agora não chega em parte de Sabbath School, essa aqui não a sigue ele, pero não solamente assim, não a papia malo de outra escola, assim para maneira botei muito na sua mente riba que a escola tem melhor escola que o timpa não vai. A outra punta de quadrado essa aqui por tá bom ou malo para a igreja ou para guardar assim riba sábado de igreja. Yeah. Ok. Voy a responder la pregunta de la hermana. Sí. Desde mi perspectiva, hermanos, creo de que exageraron mucho con estar promocionando toda la mañana eso del colegio. Ok, desde uma perspectiva, bisa kuita kuna exagera hopi hasi promotion enter mainta de paikosi. Es tan cierto que debemos de promocionar la educación adventista, Esta verdad, pero, promover educación adventista, pero yo creo que bastaba con solamente una vez decirlo en la escuela sabática o en los anuncios, bastaba suficiente eso. pero no es suficiente si lo malo avise eventjes de Sabascol of de anuncio. No era necesario hablarlo en la escuela sabática, en el tiempo de los niños, ni tampoco en el culto divino. No trata de papeles de Sabascol, ni de hora de mucharan, ni de culto divino. Porque no tenemos que desviarnos de el lugar que le corresponde a la escuela sabática y el culto divino. Pasó un mes de desviar del lugar que está Sabascol y el culto divino. Yo creo que el momento correcto para hablar de la educación adventista y de los colegios adventistas debe ser en la hora de los anuncios. Mita quiere el momento correcto para tocante de educación adventista, en el momento de anuncio. Eso hacemos aquí en El Salvador. Aquí nosotros a la hora de los anuncios se sube un representante o alguien para hablar acerca de la importancia de la educación adventista. Entonces, así de notación en El Salvador, de hora de anuncio, es un papel tocante de educación adventista, está subiendo en el momento. Y yo creo que si la hermana hizo la observación a los hermanos no tenían que verse enojados. Y si es hermana que hace observación a hermana no me estará rabia con él. ¿Por qué razón? Para no irlo a los extremos y ser equilibrados. Los sábados no son para andar promocionando los colegios adventistas. ¿Para qué razón? Para no ir de extremo. Sábado no es un día para promover ese tipo de cosas aquí. Yo creo que para mí bastaba solamente en los anuncios, dar ese anuncio y suficiente. Según la hermana, está suficiente de momento de anuncio, anunciarse y está claro. Solamente eso, hermano.
Así, es ahí solamente. Te quiere que la hermana Viviana Ayasu contesta. Nos sigue con hermana Marisela Soluna. Gracias, muy amable. Me aclaró esa duda. Gracias, se lo agradezco mucho, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Dios la bendiga a usted también. Uhum. Amén. Boa noite, irmã. Boa noite. Buenas noches. Então, uma pergunta ao consagração sobre a minha nota. O timbre agora tem serviço de canto. O voral cantiga que nós canta, saludar a gente de nome de Jesus. O tawardo cana, em momento cana rond, of irmã da dona outro man, tawardo papia que cena, anto ku mi si acercamento na uma pessoa que trata over de música, então me bisele que eigenlijk é coisa que está irreferente. Pero ja, a pessoa a tomele na bom não sa, então me avisa que de momento na asnei compadil bisa toch of la recos by of abandonar. Então what mira que está vira irreferente. Ya. La pregunta de la hermana es que usted tocó la parte hoy de de el canto y a través del canto saludar a otros, caminando aquí y allá, hablando. Entonces ella hizo una remarca en la iglesia con el líder de servicio de canto, le dijo que eso era un poquito irreverente en la iglesia. Ahorita la pregunta de ella es, cuando uno se enfrenta a algo como eso, ¿cómo debe uno hablarles a los hermanos? ¿Cómo es el mejor postura para acercar a los hermanos con este tema? Bueno, hermanos, yo siempre le he dicho que la iglesia adventista es una iglesia de orden. Romana sempre me avisa que a igreja adventista é uma igreja de ordem. Cuando vemos cosas así de que a nosotros no los agradan y que están en contra de nuestros principios, Ora el método, díganme. Ora você mira coisa aqui, que não está agradando, se que vai contra nos princípios, não? Lo que tenemos que hacer es llevar un punto de eso a la junta de iglesia Nós temos que ir é ponto aqui na junta de igreja para ya no hacer eso. para stop coisa, para não fazer coisa mais. Por ejemplo, Voorbeeld. aquí teníamos un problema de que había un grupo de hermanas que le gustaban dar desordenadas en la calle. Não tinha problema na El Salvador, que tinha grupo de romana mulher, hermana não, que tá cá na paloco de Ribacaia. La pega. Sí, soy caneta pega. No lo... Ya. Ya. Usted Se no le congeló escuchó. se le congeló, hermano, el internet. Sí, ya, pero ya lo estamos escuchando. Ok. Yo pensé que mi teléfono le había terminado la carga. Ok. Sí. Hermanos, lo que tenemos que hacer, hermanos, es llevar ese punto a la junta y en la junta se vota eso para llegar a un acuerdo donde ya no se hagan esas cosas. Ok, entonces el consejo está para arriba. Es cosa que na junta de iglesia para así guardo papiar y así por resolver el problema aquí. Si queremos saludar a los hermanos y darles la bienvenida, para eso hay diáconos allá afuera para que estén dando la bienvenida a las personas. Si nos queda una hermana bomba, pues ahí tiene diácono para la puerta para hacer el trabajo ahí. Y en el púlpito el que va a predicar puede decir, damos la bienvenida a tal familia, a tal hermano, así que sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Es un putana púlpito, también nos queda una bomba a tal familia o a tal román, nos podemos ahí. Solamente eso. Que esa es mi cabeza. Amén. Danke. Nos tiene Ismael. Su turno. Su micrófono está apagado.
¿Ya me escuchan? Buenas noches. Sí, ya. Buenas noches. Ven, de aquí, desde Holanda, ¿no? Sí. Aquí con la hermana Alba, tradición de papiamento. Estoy muy contento de estar aquí con parte con ustedes, muy amable. Gracias por la colaboración, el trabajo que están haciendo, muy interesante. Bueno, la irreverencia sobre la música, en realidad, yo lo veo bastante extenso. Ahí estamos hablando ahora de las personas que están encargadas del diácono, recibiendo las visitas, la persona que está en el púlpito adelante, también tiene que estar celoso en toda la reverencia. Y también, pues, quería decir que la música en realidad está bastante, no podemos, hay que tratar, nosotros que lo sabemos en estos momentos, los grupos o iglesias, hacer nuestra parte en no colocar esos instrumentos que llaman batería, guitarras, todas esas cosas, en realidad no deja de ser para a ser saludable para alabar a Dios, ¿no? Y yo digo que aquí en Holanda he visto que, no sé, usan mucho la batería, la guitarra. No hay lo que llamamos, lo que conocemos el piano, el órgano, que es el instrumento más adecuado para uno hacer alabanzas o coros, ¿no? Bueno. Bueno. Sí. El hermano Ismael, nosso irmão Ismael está avisando que eigenlijk het problema de música de nossa igreja não está opi, nos bisa problema opi grande agora aqui, tá que eigenlijk tem instrumento não como de bateria, dus como é que é bateria, dus drum band, drum band não, sim. Então, tem bass guitar também, e bass e guitarra de rock and roll, também tem de nossa igreja não agora aqui. Então, eigenlijk, rezando o versículo of meu misa aqui no back lo que Rafaela bisa, tá orgel of lota suficiente para iglesia não por alabar Deus. Ao punto tá nós como romanos, nós como pessoas não agora que quase essa aqui, nós temos que ir essa aqui back na nossa igreja não para tratar o tema aqui com nós romanos. Para sombra maneira Rafaela bisa é falta de respeito para Deus, então é irreverência do culto divino. Sí. ¿Cuántas personas hay conectadas, hermano? ¿Cuántas se conectaron? En total hoy había 95, pero ahorita nos quedamos con 82. Se aburrieron. Usted le picó. El mensaje estaba, en total era 98 y nos quedamos con 81. Yeah. Hermanos, no se olviden de suscribirse a mi canal. Yo tengo un canal en YouTube. Los hermanos que no saben, suscríbanse. Romanen, no olvida de schrijven in su canal de YouTube, Apología Adventista. Ese es su canal, inscribirnos of abonar arriba su canal. Así que este video más tarde va a estar ahí en el canal. Video que lo está más ahora de arriba su YouTube canal de Apología Adventista. Bueno. Pero share significa share el video para tour y tour. Voy iglesia, el pastor de iglesia, en la junta de iglesia, a tiene responsabilidad de impartir el mensaje. Rafaela Bisa Kirana, na otro na. Lo que dije fue que como está esta parte en YouTube,
la responsabilidad de nosotros ahorita es mandar este video para todo el mundo de la iglesia, el pastor, los miembros de la junta, etcétera, etcétera. Compartir. Compartirlo. Una pregunta. ¿Alguien está grabando la pantalla del celular? Sí. Jenny, es algo no to compreender papamento of espanhol, tem que converter para inglês. Sí. Okay. Okay. Según nos vai nos tem invertaler também de skibi abo. Dus me te quere, después me cobra de lo ve quebra cabelo com passe assim. Well, Ok. Oh. Me dei capa ajuda. yeah. Yes. Tenemos como 2 manos más. Gracias, hermano Ismael, por su comentario. Seguimos con Karen. Sí, buenas noches, hermano. Tengo una pregunta, lo voy a hacer un poco corta, pero ¿qué uno tiene que hacer en una situación donde uno está siguiendo un estudio y uno ve que los líderes, o sea, los que están dando el estudio, se pelean entre uno y el otro? ¿Por qué? Porque el uno no quiere escuchar lo que el otro tiene que decir y después tienen que moverse de ese problema por seguir con el estudio. Pero la cosa es que a mí se siente como una inquietud en mi corazón, porque después no soy nada más genuina, ¿cómo se dice? Genuine, ¿cómo se dice genuine en español? General. Sí. Generalmente. No, Genuino. no, genuino. Genuino. Sí. Genuino. Sí, o sea, sí, gracias. O sea, no, después del estudio, en verdad se siente un poco forzado, o sea, que no viene más del corazón, sino que hay que darlo porque hay que darlo. O sea, ¿qué uno hace en esa situación donde usted ve que los líderes se pelean entre otro y una y otra vez por eso? Eso en verdad, uno tiene que ser fuerte en fe para seguir estudiando la palabra de Dios, pero eso es o sea, una molestia en la iglesia. Hermana, es importante que nosotros maduremos en la fe. Romana, está importante para nos madurar de fe. Porque en la iglesia siempre vamos a ver este tipo de cosas. So, sempre sorte coisa que lo sigue pasa de iglesia. Creo de que hay una gran diferencia entre dar mi punto de vista a que exista una discusión. Romana tem uma grande diferença dentro de su punto de vista y ¿qué fue el otro lo que dijo? Su punto de vista y después ¿qué? Y hacer una discusión. Y así una discusión. Yo creo que los líderes que discuten son inmaduros. Esta quiere que el líder no está discutir, no amadura. Ahora, la hermana lo que tiene que hacer es poner la mirada en Cristo. Entonces, hermana, lo que hermana me necesita pone su vista arriba a Cristo. Y que estudie más la palabra de Dios para que ella su fe sea firme. Y estudia más la palabra de Dios para fe guardo mira más fuerte o reafirmar. Porque dentro de la iglesia siempre va a haber este tipo de cosas. Entonces, de iglesia siempre lo va a tener cosas aquí. Hay que poner nuestra mirada en Cristo, hermanos. Nos tiene que poner nos vista, nos huevos arriba a Cristo. Porque en la iglesia hay de todo, hermano. Entonces, de iglesia tiene tu sorte cosas. Hay líderes chismosos, líderes criticones, ancianos criticados. Hay de todo, hermano. Tiene gente que está cerrado, líder que está criticado, hermano, tiene de turcos de iglesia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que siempre mirar a Cristo. Entonces, pensé, nos me queda mira o fijarnos vista arriba a Cristo. No hay que poner la mirada en ningún predicador. Admirémoslos y escuchémoslos, pero no pongamos la mirada en los hombres porque fallan. Entonces, no solamente ponernos vista arriba predicadora, nos po admirar, nos potenden, pero nos vista me queda arriba a Cristo, pues nos no puedo confiar arriba gente. Solamente eso, hermano. Ese es Román. Gracias, hermano. De nada, Karen. Nos tiene a DC Hey. Não está quem? Of course, não.
Sí, no, con el hermano Argenis. Argenis. Sí, bueno, antes que todo quiero agradecer a Dios por la presentación del hermano Rafael y tengo por el hermano unas preguntas aquí. Bueno, nuestro hermano Rafael tocó la parte de la adoración en los servicios que se llevan a cabo en el Santo Día de Reposo, ¿no? Y hablando de esto en un contexto un poco general, quiero preguntar si también es irreverente que al celebrar todo tipo de fiestas en el día de reposo, si esto también cae dentro de el contexto irreverencia, sí o no. Por ejemplo, al celebrar días de ¿cómo se dice? Navidad. Cumpleaños. Entonces fiestas seculares, ¿no? O incluso a celebración del cumpleaños, ¿ah? El día de Cupido, San Valentino, día de cultura, día de madre, día de padre. Todos estos tipos de fiestas seculares son también en el contexto de irreverencia, algo irreverencia en el santo día del Señor. Eso es mi pregunta, hermano. Pergunta de Bruder Argenis tá? Se riba dia de sábado também é parte não aqui tá caibau de irreverência. Celebrando fiesta na maneira Páscoa, fiesta de dia de amor, dia de mama, dia de tata, números, fiesta na lá nos bisa de mundo, fiesta na de rendemes. Nascimento e Oh, cumpleaños também, que me nascimento de Anha também. Que me se Así gosta, año. Anha riba sábado, você tá ok, celebrar o Anha, riba sábado. Sí, estoy notando que nosotros los salvadoreños tenemos frases de Holanda. Romano também isso aqui, coitado, tem alguma palavra não puta na holandês. Hermanito, esto es papiamento, no es holandés. Me dio risa una palabra que dijo la hermana. Celebrar el día del tata. É consequente celebramento do dia de tata. Sim, porque aqui dicen papiamento, hermano. Aquí nosotros le llamamos aquí Día nosotros de a los mama. papás les llamamos tata también. Ok, na Salvador também não tem mais tata, não, tata. Okay. Es que el Hermano, papiamento es un dialecto, no es un idioma, por eso. es un dialecto. ¿Y el idioma original de Holanda cuál es? Holandés. Ajá. El holandés, ok. La respuesta a la pregunta del hermano es la siguiente. Respuesta a la pregunta de hermano es siguiente. Hermanos, yo nací, o sea, yo me bauticé. Hermano que ahora bautizar. En una iglesia conservadora. De una iglesia conservadora. Soy salvadoreño. Esta de Salvador. Las iglesias aquí son conservadoras. Iglesia allá en Atahualpa conservador. Aquí no se anda celebrando el Día de la Madre, ni el Día del Padre, ni tampoco el Día de la Coneja de Pascua, nada. Aí não te guardo celebrar dia de mama, dia de tata, Páscoa, nada de coisa assim. Porque esas son tradiciones de la Iglesia Católica. Eso es una tradición de Iglesia Católica. Y no podemos estar denunciando al papado y predicando los mensajes de los tres ángeles y copiando sus tradiciones. Não se pode denunciar o papado predicando o mensagem de três ángeles, então não está do meio com a fiesta, não. ¿Por qué decimos esto, hermano? Digo, no está es aquí. Yo dije en una predicación una vez. Ela avisa día de su predicación, ¿no? Que en la casa los hermanos pueden hacer lo que les da la gana. Na casa pode ser o que quiera. Pero la casa de Dios es otra cosa, debe de respetar. Pero a casa de Dios está otra cosa y necesita respeto.
El sábado no es para andar celebrando fiestas mundanas. Sábado no tem dia para celebrar fiesta na mundano. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Lean lo que dice Isaías 58:13. Quando está comprovado isso aqui, nós está lendo Isaías 58:13. Isaías 58:13. Isaías 58:13. El capítulo 58, versículo 13. El capítulo 58, verso 13. Dice así, ¿lo tienen ahí, hermanos? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraren, no andando en tu propio camino. Aquí podemos incluir no andando celebrando el Día de la Madre ni el Día de San Valentín, porque el día de sábado no es para eso. No Vean lo que dice, no andando en tu propio camino. No puedo incluir de palabra no caminado de tu propio camino el día de San Valentín o otra fiesta el día de mamá, de tata, etc. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Dígame usted, ¿qué tiene que ver el Día de la Madre con el mensaje de los tres ángeles? Nada. Bisa mi rumana Kiko, tin el día de mamá, de haber cu sábado. Sí, ¿qué tiene que ver la Navidad con el mensaje de los tres ángeles? Si la Navidad es una fiesta pagana. Pascua, ¿qué tiene que ver con el mensaje de tres ángeles? Siendo que Pascua está una fiesta pagana. Entonces, hermanos, claro que eso es irreverencia también. Lógico, esa ahí también está irreverencia. Porque el sábado y el templo es para venir a escuchar la palabra de nuestro Dios. So, sábado y el templo, la casa de Dios, está para bien escuchar la palabra de Dios. Alguien puede usar argumentos, pero yo no se los voy a aceptar porque mi regla de fe es la palabra de Dios. Portanto, por vir com argumento não, mas talvez aqui a mim não está aceptando, a mim está usa a palavra de Deus. Quiero que vayan a ver a mi canal el tema Bailando con Jezabel. Me que vista bostan para bostan subir para meu canal, então bostan tá predicar de baleando com Jezabel. Ahí tengo un tema donde hablo cómo se han infiltrado esas tradiciones paganas a la iglesia. Aí não é uma que tá papel com fiesta na pagano a infiltrada em nossa igreja não. Noten como dice Conflicto de los Siglos, página 498. Nuestra página 458 de Conflicto de los Siglos en español. Conflicto de los Siglos, página 498. Página 498, sorry. Dice así. Revisa. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Ora a igreja está conformada com a costumbre do mundo, não também está virar mundano, pagano. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Conformidade nunca lo convierte en mundo a Cristo. Bueno, lo dice la sierva del Señor, no lo digo yo. Se usted va a avisar, está avisar cosas. Y volvemos a lo que dije también en el tema. Los culpables son los líderes. Entonces, esta vuelve lo que la avisa, el líder no es culpable. No. Hablo de los líderes locales. Me está papiando del líder local. Porque yo soy responsable si en mi iglesia yo permito que se celebre el día San Valentín. Entonces, a mí está responsable si te voy a celebrar el día de Valentine's Day. Todos sabemos de que el día San Valentín es un día, entre paréntesis, entre comillas, va el día del amor, pero es un día donde se multiplica la fornicación y el adulterio. O sea, el día de San Valentín, entre comas, día del amor, pero esto es un día con ropa y fornicación está tomando lugar. Entonces, como iglesia no debemos de permitir eso y también es irreverencia. Entonces, como iglesia, no me permitir cosas y esa también está irreverencia. Solamente eso, hermano. Eso está lo que el hermano quiere avisar. Amén. Danke. Si el hermano que apunta, não pergunta acaba por abanang mang,
Nós tá seguir com, não, me tá seguir com Xisa, com Steven, acaba a mim também com me pergunta lasto, anto acaba para nos banceira. Okay. Xisa? Jenny, sorry. Veio fritando. Pergunta para mim com Chisa, depois Chisa, Steven. Ah, ok. Brother Pem? Sorry, ma lui è da arrivo, brother. Perdonami, dormi mi non mi rimang. Yeah. Disami, brother. Ah, bom. Aí, cara, mas um pida de pergunta ele acaba. Depois de celebrar sua fiesta. Pero outra pergunta, me quer aceitar. Então, mira, essa aqui dentro toda a igreja, realmente, ali para púlpito, ele mulher não está sob por zut, não nem por cinta. Ali para púlpito, pira bocada, waka e abana não. Então, não, uma igreja só, diferente igreja como vai tudo a mesma coisa. Até não tem enta com a coisa, vale cinta. Pira de boto, pira bocada, aí abana não. Vou para o púlpito mais. Tá bom? Então, essa é uma diferença também, me dá conta. Então, outro também, na Holanda, dia, fiesta aqui com a tua. Foi uma tenda, é vestir na mulher, vestir com, né? Vestir de culto, costa na, que foi, de banana cabelo. Olha, me está subindo, para mim, surpresa, também na canadiana. Lembra sabat, com a bandeira de toda missa não, tudo, que é, tudo lugar, calma, quer dizer, ainda tem sabat mês de dia, você não quer casa inteiro dia. Para mim, a cabeça é indiferente. Agora, filha de púlpito, essa imita que acontece. Então, outra coisa, é pastora para conta de society, se é possível, olha, você vai ter para mim, para mim, também subir para mim. Bom, danke. Bom, hermana algo tiene, hermana escucha, brother Pem su pregunta bom, pues su mamá perdió un momento. Pues, Sí, ¿ya? hermano, está ya, alguna parte usted ya le contestó, pero él dice, por ejemplo, que hay algunas hermanas que suben al púlpito con las ropas muy apretadas, la falda muy cortica, que a veces le toca el voltearse la cara para otro lado porque van muy apretadas. También dice que, por ejemplo, no sé si era día de Pathfinder o algo así, pero que había grupos que entraron con banderas y con, usted sabe, con todo ese, tocando las tambores y todo eso, y eso duró todo el día en sábado en la iglesia. Y también le está pidiendo a la hermana Jennifer que por favor le mande el nombre de su sitio en YouTube para que él también lo pueda seguir a usted. Entonces, Está bien. Okay. Está bien. Entonces seguimos con la hermana Shisa. Sí, kita kira puntra, no? Kiko brother por bisa di rumah ng kuta subi púlpito ku karsong bisti riba señor sudia. Compa handle, compa deal com essa aqui. La pregunta es, ¿cómo debemos de digamos, enfrentar ya la situación donde hay hermanas que suban al púlpito en el sábado, en el culto divino de Dios, con pantalones puestas? ¿Cómo debemos decir algo o adresar, approach, andere woord daarvoor? ¿Cómo Acercarlas con este punto. ¿Cómo podemos acercarlas con este punto a lo mejor? De la mejor forma. Ya. Vale. No casonso. Costa shimi perta, terrible do día. Ok. Entonces, Sí. el hermano pone acerca que no solamente con pantalón, pero también con las faldas apretadas. Sobre las rodillas. Sobre las rodillas. Y hay hermanas, yo pongo esto, hay hermanas que usan las faldas que tienen el cortón hasta allá. Entonces, ¿cómo podemos
cómo acercarse a estas personas. Yo dije, yo le puse el ejemplo, hermano, de que tenemos que llevar ese punto a la Junta, a sacarlo a la Junta y en Junta se toque ese punto. Maar wie zegt, maar dan kan we doen wat een voorbeeld. Wat dan potrebbe cose que na Junta de Iglesia. Para llegar a un acuerdo donde es posible llamar la atención a los ancianos porque son ellos los que buscan los integrantes del culto divino para que no anden buscando a gente cualquiera. Para llegar a un acuerdo y está posible para llamar a ancianos, no, pues está es una que está buscando, no, que está subir y va al púlpito. Sí, a la iglesia puede venir cualquiera, como por ejemplo, hay hermanos de que no se les puede reforzar porque cada quien es responsable de sus actos. Okay, na iglesia ainda por bem vestir maneira que a pessoa tem romana com bono por força na bem de uma maneira vestir pessoa cada está responsável de na mes. Pero otra cosa es darle un privilegio a una persona que venga mal vestida. Pero outro costa gente privilegio também mal vestir. Sí, porque un ejemplo, a una hermana ya se le llamó la atención que no se vista así de esa manera. No le podemos forzar porque cada quien es responsable de sus actos. Ya, nós vimos uma irmã assim, estar com também uma igreja, não são por força, pessoal. Cada gente está responsável de na mes. Pero otra cosa es de que el anciano le dé el privilegio de subir a cantar o a llevar la escuela sabática o llevar la lectura bíblica o el servicio de canto. Então, outro costa com o anciano da dona pessoa que para na sala escolar, para arriba púlpito ou dirigir servicio de canto. Por eso, hermano, aquí yo veo más que el problema está en los líderes, no en la persona. El problema está más tanto de líder y no de persona, según él. Porque son los líderes los que dan los privilegios. Es la junta de iglesia los que da los privilegios. El líder y junta de iglesia es una junta duna es chance. Por eso es que yo siempre he dicho que un miembro de junta tiene que conocer la Biblia, Espíritu, Profecía y Manual de Iglesia. Manual de Iglesia. Miembro de junta, si junta de iglesia, me está conocer Biblia, Espíritu, Profecía y el Manual de Iglesia. Ahí está el Manual de Iglesia, tiene 5 páginas donde dice cómo los cristianos deben de vestirse correctamente. El Manual de Iglesia tiene 5 páginas que te dice cómo un cristiano se viste. Entonces, tenemos suficiente luz, que no lo queramos hacer otra cosa. No tiene suficiente luz, pero si nos no quiere, si lo que esta visa ya está en otra cosa. Amén. Solamente eso. Hermano, la cosa es, a menudo son las mismas personas, son los mismos líderes, la misma junta, son aquellos que visten así. Que sí se puede. Entonces ya otro problema ahí, hermano, más serio. Ahorita otro problema más serio, hermano. Portalen di lo que rumang archinya sebisa. Okay. ¿Sabe qué es lo que haría yo? ¿Sabe qué es lo que haría yo en mi caso, en lo personal? Déjame. Hermanito, un momentico. Espera un momento. Déjame traducir porque ella no entendió. Xisa, archinya sebisa borei, el problema está sinta camina tá e mes líder não que tá sinta den junta que tá permitir essa aqui para que da que tu também para não approach ele não aqui para sombra não que evitar conflito. No, pues para otra sombra vez não vestí así, ¿no? Of na mesta vestir assim, ya. Amén. Sí. Ya. Hermanito, puede hablar. Lo que yo hago, lo que yo hiciera personalmente, en mi caso, cuando el problema está en la junta, en los líderes de la junta de iglesia, ¿qué lo quería yo? De su caso, por ejemplo, si Kiko él lo hace, si él lo trata de junta de iglesia. Lo que hago yo es llamar al anciano, vámonos afuera a platicar un momento, le digo yo. Él lo llama al anciano y se van para un rato para afuera. Y yo le digo, mire hermano, ¿y usted por qué permite esto? Que no lee usted la Biblia y el Espíritu Profecía. Como yo anciano le voy a hablar directo. Também pensei, anciano, de como está la cosa que pasa. Vos estudia la palabra de Dios, vos estudia el Espíritu Profecía, Entonces, yo le voy a decir al hermano anciano, ¿usted por qué ha permitido eso? Yo lo tengo que exhortar en privado. Entonces, llama hermano aquí a par, entonces exhorté, papi con el del privado, pensando en cosas aquí.
Exhortarlo, pero con la Biblia y el Espíritu por así. Para exhortar a personas que con palabra de Dios, espíritu y profecía. Y eso que está haciendo está mal. Pues, cosas como está haciendo está malo. Así no también papi es persona. Directamente. Porque el púlpito es un lugar sagrado. O sea, el púlpito está un lugar sagrado. Es para predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Entonces, si una persona se sube inadecuadamente, eso se llama profanación. Si una persona está subiendo allá arriba inadecuadamente, ese está profanar el lugar. Y quiero aclarar algo bien importante. ¿Me quiere aclarar algo importante? Y quiero aclarar algo importante, hermano, que este tema que estamos estudiando en esta clase es un tema que tiene que ver con reverencia y orden, no con salvación, porque la salvación, porque alguien puede decir, y eso me lo han dicho mucho, no, si la ropa nadie salva. Okay. Él es aquí que nos estudia, tiende a ver con reverencia, no con salvación, pues bien, sí, pero para no te salvar a mí. Sí, el tema que estamos estudiando es reverencia, respeto, tener respeto por las cosas de Dios. El tema que nos estudia está tocante y reverencia y respeto, tener respeto al cosas de Dios. Entonces, el consejo que yo le doy, hermano, si usted ha visto que en algunas iglesias se está permitiendo desorden de ese tipo, llame a los ancianos, platique con ellos. Sí, el consejo que esta es una rumanta, si vos mire cosas que uno está haciendo de iglesia, practicando, llama a ancianos a tu papi, Ninguna iglesia es perfecta, pero saben, hermano, que hace muchos años, ninguna iglesia no está perfecto, pero hermano, vos está 8 años atrás. Teníamos ese problema de la música acá. Es un problema de música. Y poco a poco fui enseñándole a los hermanos a través de los sermones, les daba material a los hermanos que leyeran, los ponía a leer, platicaba con ellos sin confrontar, porque hay que tener cuidado con ese espíritu también confrontativo, porque lo que buscamos es que la persona salga del error, no confrontar. Tiki está conversar con humana, está dando material, está papi kunang, no está confrontando de una manera, pues ten cuidado con espíritu de confrontación, pues lo que nos queda para entender aquí bien comprender, no para correr kunang. De tanto predicar temas sobre la música, llegó un momento que toda esa música que estaba en la computadora desapareció, esa música que estaba de rock, de pop, de baladas pop, todo eso se eliminó, pero los hermanos se convencieron cuando empezaron a investigar. Hermano, avisa que door que predica tanto sobre música, que voor die computer die naam a despacetura música naam rock, balada, então una mes também a mira é bewijs tocante de asunto aqui. Ok, hermano, solamente eso. ¿Cuánto falta para que termine la reunión? Sí. Yo ya casi vamos a terminar, pasamos mucho la hora, pero yo tengo una pregunta que, discúlpame, pero yo tengo que hacer. Hasta cuando empezamos estoy esperando. Okay, es muy hágala. importante para mí esto, para saberla. Mi pregunta es así. Al dedicar un niño en la iglesia, eso es bonito, eso es bueno, eso es de Dios. Pero para hacer la decoración de la iglesia, porque el niño se está decorando con globos, para hacer un músico, un licha, una canción de Dios con el nombre del niño adentro, hacer toda una fiesta sobre el día del Señor el sábado, porque ese niño está dedicado. ¿Qué es eso? Jennifer, ¿vos tienes traducción a papiamento? Sí, mi pregunta está, a mí te sienta con inquietud. Mi inquietud está así aquí. Dedicar un you na Dios está algo obvio, pero haciendo rondó de dedicación aquí, adorno na iglesia con balón para sombra eu tá guardo dedicar, cantica de Dios con nombre de Dios en ter una fiesta rondó de Isaac. Está poniendo en vista de Dios, está algo irreverente en vista de Dios, o que es algo bueno. Bueno, hermanito, ¿puedes responder?
Sí, el consejo más sano ahí, hermana, es de que la presentación de los niños tiene que ser para glorificar el nombre de nuestro Dios, no tiene que ser para distraer a los hermanos de la verdadera motivación del culto divino. Ok, hermana, el consejo está, ahora está celebrar cosas aquí, dedicación de mucha nata para honrar a Dios y gloria, no para distraer gente por el culto divino. Entonces, lo recomendable es que si los padres del bebé quieren hacer algo para agradecer a Dios, pueden hacerlo después de la puesta del sol, pueden hacer un almuerzo en sus hogares, ¿me entiendes? Pero eso de adornar los templos con vejigas y todo eso, está fuera de contexto. Lo veo innecesario, pues. Hermano, pensa que está fuera de contexto para tornar a iglesia cultura conai para celebrar a dedicação de Deus. Se é maior, não quer assim algo, não está acelerando na casa, depois que o sol baixa, não pode não comimento na casa. Amén. Gracias por eso. Amén. El hermano Steven, que guardó con mucha paciencia. Con paciencia y calma, el burro sube la... Calma. Bueno, muchas gracias también, hermano Rafael, por este tema tan importante, porque es algo en verdad que muchos de la iglesia, no solamente en Holanda, en Salvador, yo creo que en toda parte sufre de esa parte. Pero ya, yo tenía una pregunta, pero muchos fueron ya contestados sobre ya que en la Junta me permite entonces, hay una pregunta, sí, ahí hay dos. Por ejemplo, si alguien que visita, por ejemplo, visita su iglesia en El Salvador, entonces ella o él vio que hay, por ejemplo, la gente sube con falda o minifalda y todo eso, y ya lo atraíste al Junta, el Junta no hace nada con eso, entonces la cosa sigue pasando. Bueno, ¿qué esa persona debe hacer? Porque debe quedarse ahí porque ya esa es mi iglesia o debe irse a un otro. No estoy hablando saliendo de la iglesia, pero por ejemplo, ir a una iglesia un poquito más lejos porque ya nada, ¿cómo se dice? No resuelve el problema. Ella o él sigue mirando minifaldas en el púlpito. Entonces, una pregunta y la siguiente es, ahorita nuestra hermana Argenis habló de las fiestas en el sábado, pero ¿qué tal si alguien le dice, bueno, yo entiendo, yo comprendo, pero estamos haciendo para evangelizar? ¿No? El Día de Madre sí, pero para evangelizar. Por eso lo damos. Ok, esas dos preguntas. El día de las Navidades, pero esto para evangelizar. Internet no está bom, está crack. ¿Ya? Ok. ¿Se lo escucha, amigo mío? Ya. Ya Okay. puedo. Steven Apuntras con... No, ela é por papi, pero vou ter que traduzir. Ok. El hermano Steven Tapuntra, così la papia varios di usa saya corti curiva pulpito of di subi pulpito con kutabisti ela dona studio nang iles nang ribesei pero toch ela queda mira esa kita soso de a manera roma arkein sa voy punto un pregunta di fiesta nang fiesta nang por huza nang pahasi evangelización kune den e mundo bijvoorbeeld kerst dus Pascu celebração em Páscoa of se dia de mama of dia de tata of bo proprio simenti aí também a mamute se acerca Por falta uma pergunta, Gesso. Sim? Até outro? Sim, é para minha pergunta estava da toch o Steven disse que como este assim ora toch da mire costa em este vai uma outra igreja of que este assim. Ya, ese también que debemos hacer, que si tenemos que ir a otra iglesia o permanecer ahí, que
Son dos Hablo preguntas. y hablo. Dos Tres preguntas en uno. La primera era, ¿qué debemos de hacer? El segundo es, cuando miramos que habíamos predicado, llevado la palabra, y eso no se transforma, nadie está oyendo o adaptándose a los deseos de Dios, sabiendo lo que Dios dice. La tercera era así, las fiestas como las Pascuas, el Día de la Madre, Día de la Padre o propio cumpleaños, eso lo puse yo, pero con el contexto de hacer evangelización al mundo con eso. ¿Cómo ve usted eso? Voy a responder las preguntas conciso y preciso porque ya la batería de mi celular ya está muriéndose. Ok, me va a responder a pregunta en el corto, pero su batería de su teléfono está acabando. Sí, entonces quiero decirles, hermanos, que cuando corregimos algo y no se hace caso omiso a eso, hay un versículo donde dice, Efraín ha sido dado a los ídolos, déjalo. Ok, ahora no está corrigiendo cosas y no son a entender. Tú un Bible text que avisa que Efraín, me repite el asunto del Efraín, hermano. Es un versículo que está en el libro de Amós, donde Israel, la tribu de Efraín había caído en apostasía. Botar parte aqui de Efraim, de book de Amos, que Efraim ha caído en apostasía. Y como Efraín no quería enmendar su problema, Dios le dice al profeta, déjalo, porque Efraín ha sido dado a los ídolos. Ok, pues sobre Efraim no quiera enfrentar el asunto que él avisa Amos para avisar la que va en una. Ahora, ya hicimos nuestra parte, pero en lo personal, a mí no me afecta eso. Si alguien en la iglesia no hace caso omiso a una exhortación, ya salió de la obligación de uno. Okay. Pero yo no veo necesario en lo personal, va. Cuando llegamos a un nivel de madurez espiritual, a mí no me mueve eso. Yo puedo ver algo aquí en la iglesia y yo siempre voy a ser el mismo. Yo siempre me mantengo al margen, pues, porque ya salió uno de la obligación. Ok, el humano avisa, ok, él hace su parte, si él no atende, ya. En Ottawa, personalmente, esta avisa en Ottawa, pues sobra, vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente, entonces, si no te afecta el humano, pues sobra ya, él hace su parte, entonces ya, si otro no te hace su parte, ya, yo creo que en lo personal, hablo en lo personal, va. Para mí no fuera necesario irme para otra iglesia, porque en la otra iglesia puedo encontrar otra cosa peor. Entonces, personalmente, esta visa no está necesario para ir salir de iglesia, para otra iglesia, profesora. Si va a otra iglesia, por tanto, hay otra cosa más peor ainda. O sea que debemos de ser en ese sentido maduros en la fe. Y hablo en lo personal, hablo por mi propia cuenta, de que yo no fuera necesario pues, buscar otra iglesia, pues, ¿me entiendes? Yo aquí me tengo mi membresía, aquí me congrego, y si veo algo que no me gusta, hago los procedimientos correctos, y si no hacen caso, ya salió uno de la responsabilidad. Ok, Román, aquí te dice personalmente, esta es su opinión personalmente, tiene a ver con madurez espiritual, entonces si esta en otra país sale pues su iglesia para otra iglesia pues esta mira cosa él hace su parte y así de otro romana no hace no está así na parte ahorita nada me sabe. Ok, y lo otro lo que dijo la hermana es sobre ese método que se usa de usar las fiestas paganas para evangelizar supuestamente. Lo que hermana Papito Canti dijo, es fiesta mundano para evangelizar. Ahí puede haber un hilo muy delgado. Ahí no vos mira un hilo, un drato, hopi delegado. Porque así se infiltró la apostasía en la iglesia primitiva. Usaron el paganismo para ganar supuestamente almas. Así es cosa mundano a 30 de iglesia, nada usa es cosa mundano para 3 de iglesia y así es cosa de mundo a 30 de iglesia. Yo creo que el mejor método para ganar almas, hermanas,
está en la palabra de Dios y es predicando el mensaje, así como lo hacía Cristo. Dice Seguro que Cristo se hacía amigo de las personas y les predicaba el mensaje. é a melhor maneira para ganhar alma para Cristo, tá gewoon predicar a mensagem de Cristo, assim maneira Cristo assim, tá ser amistad com ele, né? E tá apresentar a palavra de Deus. Yo creo que no es necesario andar usando un método equivocado para poder evangelizar. Tá rainha com não tem mistério de usar método robês para evangelizar. Veamos a Cristo, los apóstoles, cómo ganaban almas, cómo predicaban. Y era usando la escritura. Lá nos miramos a Cristo na apóstolo com a tata assim para ganhar alma, não tipo essa é a palavra de Deus. Ok, mis hermanos, yo creo que hasta aquí llegamos. Okay, Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega. llegamos. Ya. Estoy viendo que ahí dice 2:30. Y sí. 2 horas con 30 minutos. Ya, para ver. Oiga, hermanas, ustedes rompieron el récord. Romana, no se quiebra el récord. Porque he predicado para muchos hermanos en diferentes partes del mundo, pero no había predicado tanto tiempo. La predica para varios en el mundo, pero no así na tanto manera. Hay hambre, hermano, hambre. Ya, la cosa es que queremos aprender. Vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a estar teniendo reuniones muy a menudo. Entonces, Román, muchas gracias. No se va a seguir tener reunión aquí más tanto. Amén, amén. Muchas gracias. Vamos a estar comunicados para planear eso. Muchas gracias. ¿Algún hermano que pueda orar? Sí, pero hay una persona que estaba apuntada a cantar un himno para nosotros especial. Entonces no puedo decir ahorita que no la cante. No Ok, creo que que cante, ok. Que cante, hermana Lenny. Si nos gana cu Dios, den el luz de su voz, que un gloria le manda para nos. Si nos obedece, lo permanece, y kuturkuta obedece. Obedece, bom maestro y rey, si boqueta contento, Mister obedece, ni un sombra por ti, ni un nubia chiqui, cu Jesus no ta quitanantur. Nos lo nota duda, ni tampoco queja, si nos obedecemos Jesús. Obedece, bom maestro y rey, si boqueta contento, Mister obedece. Nos lo nota carga, ni tampoco fada, esta recompensa nuestra voz. Lo nos no perece, si nos obedece, manos turlo ta bendiciona. Obedece, oh maestro y rey, si boquerta contento, Mister obedece. Amén, gloria a Dios. Del probar, su amor te salva. Si nos no entreguele turcos,
Eta mostra favor. Eta duna amor. Natureza nanku obedece. Obedece. Bo maestro irei. Si boquer está contento, Mester obedece. Lo nos en comunión, lo nos da en unión. Si nos canan al lado de Dios. Siempre obedece. Y ta clapa sirve. Sin temor siempre obedece. Obedece. Bo maestro y rey. Si boqueta contento, Mester obedece. Amén. 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 ¿Usted puede orar? Amén. Hermanito, Amén. puede terminar con oración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra. Bendice a los hermanos de Holanda y de todas partes del mundo que se conectaron. Gracias porque nos hablaste a través de tu palabra y a través de los testimonios del Espíritu Profecía. Gracias, Señor, porque nos hemos dado cuenta que la irreverencia es abominación para ti, Señor. Bendícelo, Señor, que estos consejos, Señor, los podamos recibir con alegría en nuestros corazones y podamos predicarlos a aquellas personas que los desconocen. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Saludos desde El Amén. Salvador. Amén, bendiciones. Gracias. Una Bendiciones. Gracias. Saludos Buenas tardes. en El Salvador. Bendiciones.